Bienvenidos a todos los que se conectaron el día de hoy con el equipo de la Academia Aprendiendo a Vivir. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Efectivamente. Se les ve felices. Muy contentos de compartir esta tarde o esta mañana con ustedes un tema que estábamos como precisamente conversando, muy interesante, y que quisimos llamarle los beneficios de la empatía en el hogar. Es un tema que da para mucho, y después de este proceso pospandémico, ¿qué les parece si empezamos por definir qué entendemos por empatía? Empecemos como a dar esas definiciones, esas ideas, de este concepto llamado empatía. Entonces, por ahí podríamos un poquito abrir en la temática para luego ir ya profundizando. Adelante, chicos, todo suyo. Ok. Les invito a que abran sus micrófonos y empecemos a compartir ideas. Adelante. A todos y feliz día, mis colegas de definición, que es muy técnica, y después ya mis compañeros van a ampliar la definición, que sería que la empatía es la capacidad de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, de vivenciar cómo se está sintiendo la otra persona en ciertas circunstancias. Así es. Es ponerse en los... Es una habilidad social que pertenece precisamente a la inteligencia emocional, de que tanto hoy se habla. Y que el ser empático, la misma persona, un concepto claro, tiene una autoridad también, y que pues es todo el nivel de también, y obviamente A ver, chicos. lo vamos a hablar. Perdón por interrumpir, Sí. Perdón, Martín, pero se escucha entrecortado. Por favor, Sí. te invito a que repitas desde el principio. Ok, que es una habilidad social de la inteligencia emocional, la empatía, como bien captar las emociones, los sentimientos del otro. Que esto implica que la misma persona tenga una cierta autovaloración, un autoconocimiento de sí mismo. Obviamente si no se sabe estar con uno mismo, pues es muy complicado poder entender al otro. Un signo, podríamos decir, de cierta madurez entre muchas cosas y que, bueno, grandes beneficios a la misma persona. Bien, es un poco como llamamos coloquialmente, a ver, díganme ustedes, ponerme en los zapatos del otro. Exacto. Pero, Sí. aquí viene un poquito Pero el pero Pero- yo lo pongo. El pero es que yo uso un zapato número 42 Europa y a lo mejor tú usas un número 34 América. Con lo cual, Exacto. meterme en tus zapatos me es muy complicado porque no me entra. Exacto, nada más concluyo la frase. Ponerme en los zapatos del otro, pero sin invadirlos. ¿Cómo lo logramos? Pues sí, una frase más que vas a estar pendiente, atento y piensa en cada circunstancia, ¿no? Hablando de lo o bien en la diferencia entre familia. En un hogar donde no sean familiares, por ejemplo, ¿no? Y familia, definición muy genérica o muy general, que dice que viven bajo un techo. Pero hay un laico de estos familia,
que el hogar, una cierta estructura, personas pues cohabitan o mantienen vínculos también. Martín, yo creo que por ahí hay un problema en tu conexión. No, sí, en tu micrófono se sigue escuchando igual. Vamos a dar un poquito de tiempo igual y se estabiliza. Vamos a ver, ¿quién quiere tomar la palabra mientras damos oportunidad? Adelante, Pati. Bueno, sí es complejo, o sea, la verdad, porque depende mucho también en la empatía en el hogar, donde hay niños, donde hay pubertos, donde hay adolescentes, donde hay gente que nomás es adulta, o sea, ¿cómo me voy a poder comunicar con ellos, verdad? Yo te digo porque me pongo ahí, me pongo en los zapatos y en donde ya he estado, ¿verdad? Que cómo me funcionó o no me funcionó con mis hijos, o sea, y ahorita como estoy, pues digo, no, hombre, ya la regué bastante, o sea, regar es quien lo eché a perder, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo es ese punto? Es como si estoy con alguien y alguien me está diciendo de mi familia, ¿verdad? A lo mejor un niño, ¿qué te diré? Vamos a decir 8 años, que sé que si no me bajo a su nivel, o sea, no es que me baje, porque realmente yo creo que ellos están más altos que un adulto, ¿verdad? Pero que no me pongo a su nivel para poder entenderlo, desde mi adulto, yo lo voy a querer, lo voy a querer entender y así no es como, sé que él no tiene ni siquiera es autosuficiente en el sentido de lo que sea de la vida, ni independiente, y tengo que entender desde dónde me está hablando el niño. Y si yo reacciono con un coraje o con golpes o con lo que vaya a ser, obvio que crees que va a pasar, ¿verdad? O sea, el punto es que vamos a ver que el adulto es responsable de esa empatía en el hogar, ¿verdad? Porque los niños están aprendiendo en realidad. Y bueno, aquí te podría decir muchas más cosas, pero yo quiero escuchar qué dicen los demás. Y bueno, ahí me quedo como un punto, ¿verdad? Gracias. Yo estoy de acuerdo con Patti en que el responsable de generar la empatía en el vínculo es aquel que tiene la capacidad o la habilidad para darse cuenta y ser consciente de lo que significa la empatía, ¿no? Me parece que en este sentido en algunas cosas difiero porque creo que los chicos, los niños sobre todo, muchas veces lo tienen completamente naturalizado, no necesitan tener el concepto consciente ni de entender que son responsables para ser empáticos. Creo que muchas veces son mucho más empáticos que los adultos. Lo que sí creo que desde el rol de adultos, al relacionarnos, al vincularnos en realidad en cualquier vínculo, sí tenemos una responsabilidad mayor de hacerlo de forma consciente, porque los niños lo hacen de forma inconsciente. Entonces, desde ese lugar de conciencia plena, es que podemos interactuar y que el resultado sea lo más óptimo posible. Yo justamente hoy hablaba y pensaba, y decía, está tan identificado la empatía como el rol activo frente al otro, ¿no? Como lo que hay que hacer cuando uno es empático frente al otro, desde un rol de acción plena, movimiento, dinámica, por decirlo así. Y muchas veces yo pensaba la importancia de poder entender que la empatía también es aprender también a hacer silencio, aprender a acompañar al otro desde otro lugar, no a veces desde el querer estar acompañando desde un rol activo, sino muchas veces aprender uno mismo a ponerse sus límites en el rol empático que pretende ejercer, ¿no? Porque las necesidades de uno, desde el cual uno ejerce la empatía, que es como decía Lupi recién, hay gente que todos ponerse en los zapatos del otro, pero uno tiene un talle 40, el otro tiene un talle 25. Entonces no es solamente ser empático desde lo que yo creo que es empatía, sino muchas veces hace falta esa pregunta para poder iniciar un vínculo que sea más empático, de preguntarle al otro qué necesita el otro. Porque no es solamente lo que yo estoy dispuesto a dar o lo que yo creo que el otro necesita, sino lo que el otro me está pidiendo o lo que el otro puede manifestar. Muchas veces ejercer la empatía con el otro también es saber disociarnos, saber separarnos, saber darle el espacio al otro, saber entender sus procesos de soledad, sus procesos de silencio, y eso también es acompañar desde un lugar empático. Yo creo que el núcleo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero realmente la empatía de donde brota es desde el amor. Totalmente. Y cuando yo
Y no me refiero al amor, estamos hablando también de la empatía en el hogar, de la empatía en el círculo más próximo, ¿no? Pero es que o la empatía brota y surge desde el amor, o no es verdadera empatía. Es Exacto. simpatía, pero no empatía. Sí, y muchas veces es manipulación, también. Hay que tener cuidado con ese pequeño límite que es muy, muy finito de cruzar. Mm. ¿Hasta dónde soy empático? ¿Hasta dónde estoy tratando de sacarte un beneficio con esa empatía? Claro, pero por eso cuando uno se ama a sí mismo, es capaz también de amar a los demás y por lo tanto Exacto. ponerme también en el lugar de los otros. Pero Sí, desde mi núcleo central, que es ese amor que yo tengo, pero primero a mí, claro, y si yo me reconozco y yo sé mis fallos, yo sé mis defectos, también mis virtudes, también puedo ver en el otro sus fallos y defectos, pero también sus virtudes. Está en buscar ese equilibrio, pero insisto, no sé qué me dirán ustedes, pero yo creo que es desde el amor, porque te quiero, porque realmente te estimo, creo que eres importante en mi vida y como eres importante en mi vida y yo estoy en tu vida, vamos a hacer lo posible para que juntos tengamos una vida mucho más equilibrada, una vida mucho más en amor. y la importancia del vínculo, ¿no? Porque en realidad uno termina, ¿cuál es? El fin último de esta reciprocidad de empatía termina siendo fomentar el vínculo, generar un vínculo mejor o mantenerlo o no. Si me lo permiten, ahorita precisamente que hablamos de la empatía y el beneficio de la empatía en el hogar, de las emociones, los sentimientos, conocer a cada miembro de la familia. Me cayó así este tema el día de hoy, porque no solamente estás hablando de niños, esposo o el papá. Ahorita me llegó un perrito que decían un perrito es un schnauzer que le hace falta amor. O sea, en un principio cuando llegó un poquito agresivo y empecé como dice Lupi, y estoy de acuerdo con él, yo creo que el amor cambia todo. Me di cuenta cómo el animalito cambió desde el momento que ella ahorita ya se deja, no es ella, es un schnauzer, se deja abrazar, se deja acariciar, juguetea, le falta esa convivencia social, o sea, estás hablando hasta de un animalito, la necesidad de esa empatía, y estoy de acuerdo con Lupe, yo creo que el amor hace cambiar todos los sentimientos y emociones, porque como dice también Julieta, mientras uno en la familia sea el que lleve sus emociones y sentimientos, yo creo que la actitud positiva es el que te hace un cambio para que todos en el hogar seamos empáticos y también saber cuáles son nuestras necesidades dentro de nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque tampoco puedes esconder la tristeza, pero a lo mejor lo puedes escribir, lo puedes expresar, pero estar ahí con esa persona demostrándole todo con amor. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de lo que es la empatía, que estoy de acuerdo con Lupe, estoy de acuerdo con Julieta, que el amor te hace cambiar y entender los sentimientos y emociones de lo que se genera en tu hogar. Sí, y creo que también el proceso de autoconocimiento, ¿no? Es importante, porque también aprender de uno mismo, por ejemplo, se me venía a la cabeza cuando vos hablabas, Gaby, esto de reconocer sus propios límites, porque a veces uno quiere ser empático, pero al ser empático termina dando tanto, termina dando todo y traspasa hasta sus propios límites, terminando haciéndose mal a uno. Entonces, el proceso de autoconocimiento, por eso para mí es tan importante. Primero uno tiene que aprender a conocerse a uno mismo y saber hasta dónde está dispuesto a dar, hasta dónde no, cuáles son sus propios límites, y a partir de conocerse uno, creo que uno se abre desde el amor, como decían recién Lupi también, desde el amor uno se abre a conocer al otro, y desde el amor uno toma responsabilidad de lo que son sus acciones y lo que generan en el otro, ¿no? Graciana, estás muteada. Gracias, Julieta. Que lo que acabas de decir me ha hecho reflexionar sobre cómo a veces, creyendo que somos empáticos, damos más de lo que realmente necesita la otra persona, y por eso es tan importante, como decíais antes, de que no era solamente dar, sino dejar que se exprese la gente que necesita.
para poder tú ayudar desde ese lado de la necesidad del otro y no de tu necesidad de ayudar a lo mejor. Porque a veces no coincide lo que tú crees que le hace falta a la otra persona. Es una interpretación nuestra, ¿no? Exacto, a mí se me venía a la cabeza, no sé si vieron esta serie que salió hace unos años, creo que ya tiene 2 o 3 temporadas, que se llama New Amsterdam, donde la pregunta clave del director de un hospital es primero, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Sí. Y a partir de ahí es donde, no es que se está preguntando qué puedo hacer por vos, sino en qué te puedo ayudar, qué es lo que vos estás necesitando en ese momento. Exacto. Y ese es correrse del foco de uno para poner el foco en el otro. Sí, y enseñar también a nuestros hijos a que aprendan a decir lo que necesitan, porque a veces les cuesta, ¿no? Por ese filtro que a veces hacen, y a nosotros también a veces nos cuesta decir, Lupi se ríe porque sabe que eso es así, ¿no? Que a veces nos cuesta decir qué necesitamos, ¿no? Porque no sabemos pedir, no nos han enseñado a pedir. No. Y porque además pedir es un símbolo, o sea, culturalmente es un símbolo de debilidad. De debilidad, Sí, efectivamente. debilidad o egoísmo, todo para ti, todo para ti. Sí. Muchas veces, ¿sabes? Ha pasado que pides y dice, uy, no paras de pedir, ¿no? Hoy justo me tocó que estaba comentando con una colega coach y me decía, no puede ser que con todo el trabajo de autoconocimiento y todos los procesos que he vivido, todavía reconozco que me cuesta pedir. Y entonces yo le decía, mira, hace muchos años en un entrenamiento, un coach marcó una diferencia para mí muy importante que dijo, la primera premisa para saber pedir y para poder pedir es entender que uno se lo merece. Porque para poder pedir primero hay que saber recibir. Sí. Porque si no caen todas estas creencias, estos patrones culturales, que yo lo linkeo absolutamente con el tema de la fortaleza y la vulnerabilidad, ¿no? Como no mostrarse vulnerable, porque entonces si te muestras vulnerable sos frágil y todo. Entonces, desde ese punto, desde el punto de que mostramos y nos ponemos máscaras, la empatía se hace tan difícil de conectar, porque entonces no estás conectando con el verdadero yo de la otra persona ni con tu verdadero yo, estás conectando desde un personaje. Y en las tareas del hogar, colaborar todos, ¿no es empatía también? Y sí, sobre todo si hay uno que se encarga de todo, o sea. Yo creo que sí, Graciana, debe de haber empatía en el momento de colaborar. Ya sabemos que están los derechos del DVD. Aquí yo digo, tengo 2 chiquitos en donde colaboramos en equipo y les digo, ya hay que hacerlo con alegría, porque al fin de cuentas es tu hogar, en donde se vive con armonía, que debe de haber disciplina, que vibre una energía. Yo creo que ahí es uno como papá o como mamá quien da esa actitud de vibración elevada. Entonces yo creo que sí, también en los quehaceres del hogar debe de haber esa empatía y con mucho amor, porque yo vuelvo a lo mismo con Lupi, el amor es el que te genera todo. No hay vuelta de hoja. El ingrediente básico. Sí, y el aprender a registrar las emociones, ¿no? Porque digo, de repente uno se da cuenta lo que le está generando al otro, por ejemplo, en las tareas del hogar, que hay alguien que está sobrecargado, hay alguien que está pasado. Si el otro no registra esas emociones, si yo no registro esas emociones, y si me está pasando a mí, no soy capaz de poder expresarlo desde una inteligencia emocional trabajada, entonces el otro tampoco lo va a poder registrar. Entonces, ¿cómo le voy a pedir al otro que sea empático conmigo cuando yo ni siquiera estoy registrando lo que me pasa a mí? Sí, exacto. Aquí vendría lo de pedir, ¿no? Pedir ayuda. Claro. A ver, Martín, vamos a ver si ya regresó tu conexión. Sí, ha estado fallando, se va y se viene, se va y se viene. Te escuchas mejor, adelante. Ok, sí. Bueno, creo que uno de los beneficios muy importantes en ser empáticos en el hogar es el trabajo en equipo, favorece mucho la integración
los miembros del hogar. Cuando salimos de nosotros, cuando dejamos ser algo egoístas, y como ya mencionaban ahorita en las tareas del hogar, la limpieza, la higiene, el desempeñar los roles en la familia, en el hogar, las funciones, todo eso que suena así en teoría muy, muy fácil, pero que en la vida diaria, en la vida cotidiana pesa. Cuando alguien pues, no es empático, ya sea el esposo, la esposa o el hijo adolescente o el hijo chiquito que hace berrinches, qué sé yo. Entonces, pues ahí se alcanza a ver la importancia que es de ser empático en realidad. Porque, ¿qué dice la esposa? Pues que tú no me entiendes, no me comprendes, te la televisión. Y viceversa, ¿no? La esposa, es que tú no me ayudas con los niños, no me ayudas las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay acusaciones mutuas, es porque precisamente se buscan justificaciones y entonces no se es empático, se bloquea, pone esa barrera, ese pensamiento, ¿no? Distorsionante, como se dice, decir, pues están abusando de mí, se están aprovechando. Y entonces, ahora menos voy a ayudarles. Claro. Mira, Martín, vos que sobre todo Con el arte de la tenés venganza, exacto, con el arte de la venganza, entonces peor. ya me dejo llevar por esas emociones, podemos decir, negativas o de ser empático trae beneficios, sí, pero también es una tarea que cuesta trabajo Sí. hacerlo día tras día, de acuerdo al Es un nivel ejercicio. que se tenga. Así es, de parte de cada uno. Porque al Entonces, final tiene Martín, que haber yo una pensaba, reciprocidad ahí, ¿no? sí, eso, La pero reciprocidad es seguimos fundamental. volviendo a la base de lo que decía Lupi, todo es desde el amor, porque cuando no hay amor, ya no hay reciprocidad, no hay interés, no hay nada. Yo pensaba, recién Martín, cuando vos hablabas, que además tú metías encima son las parejas, justo ya cuando uno entra en ese loop de, bueno, no lo hago porque me lo pedís y entro a la defensiva y venganza y no lo voy a hacer porque me lo pedís y todo, y yo pienso, y lo que está faltando ahí es amor, porque está faltando ver al otro desde el amor, ¿no? Así es Fíjense exactamente, que, perdón, yo, bueno, no sé, adelante, todavía hay Pati. tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Fíjense que anoche estaba yo viendo una película, pero la película se trataba de un asesino. Entonces se veía cómo era empático era el mejor de la clase, era una cosa impresionante de ver cómo tenía empatía con todos, ¿sí? Y entonces yo por eso la vi, porque empecé a ver, dije, a ver, ¿en qué momento se convierte en asesino, verdad? Sin embargo, Claro. inclusive se ve cómo con la novia conquista a la muchacha con toda esa empatía, cómo se presta servicio con la gente y todo, pero resulta que no se ve esa parte, ¿verdad? Que para mí el origen es lo principal, donde en la hora de la fiesta, resulta que de la persona de que se iban a casar, resulta que llegan los papás de él y era una cosa así impresionante de ver la frialdad con que se abrazaban, ¿no? Como quedando bien. Entonces, ahorita que dice que le estoy platicando esto, estoy en acuerdo con Julieta que dice, muchas veces actuamos en base al personaje y a la manipulación, ¿verdad? O sea, porque eso es también Sí. estar ahí. ¿Hay amor? Pues no hay amor, ¿verdad? Pero no se nota que no hay amor. Entonces, nosotros como adultos, vuelvo yo, como somos guías de ese hogar, nosotros enseñamos a los niños con nuestra comunicación cómo ser, ¿verdad? Aunque la verdad, el origen está en la familia, díganme lo que sea, pero ahí está. Entonces, depende cómo Y es la base. percibí la realidad de niño, también esa va a ser la forma en que me voy a dirigir ante los demás. O sea, hay empatía, no hay empatía, o hay manipulación, no hay manipulación, o no hay amor, ¿verdad? Eso es el punto. ahora tiene un aspecto educativo también, aprende a ser empático, así como todas las habilidades de la inteligencia. Y no hay edad para eso. En toda Exacto. etapa de la vida se puede aprender a ser empático. Uno, pues identificar dónde estoy, ¿verdad? Cómo estoy viviendo mi empatía. Y segundo, pues tratar de decir, pues esto es lo que voy a trabajar, como decimos, tengo un nivel de conciencia nuevo, diferente, y ahora empiezo a implementar acciones para
de eso se trata, ¿no? De poner acción. Los hogares, decimos que hay mucha desintegración. Pues bueno, una de las raíces es esa, que no se es empático dentro del hogar. Se va destruyendo lamentablemente. Y para mí también el valor del respeto, el respeto a ti mismo y al otro. Sí. Saber escuchar y saber pedir, pero con respeto, ¿no? No con exigencias. Sí. Entonces, claro, hay una línea muy fina. Es una ¿no? línea muy fina, sí, sí. Yo creo que además cuando hablamos de empatía propia en cada hogar, ¿no? Hay que sí ver los valores que se manejan en ese hogar. Sí. Los valores que se manejan en esos vínculos, Sí. porque esto que decía Patti, de repente una persona que parece súper empática, en realidad lo que está haciendo es buscando un beneficio y manipulando. Entonces, Exacto. ¿desde qué lugar lo hacemos? Y volvemos a lo que decía Lupi, cuando se hace desde el amor y desde un lugar de conciencia y desde una determinada base que decía Martín recién, que coincido plenamente en que uno puede aprender y va aprendiendo permanentemente el ejercicio de ser empático y va aprendiendo sus propios límites. Sí. Porque muchas veces por ser empático uno termina desgastándose emocionalmente cuando quizás hasta el otro ni siquiera lo pidió. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Así es, chicos. Muy interesante y muy profundo. Son muchas aristas que se pueden manejar en esta temática. Y coincidimos en eso, en el amor, en la compasión. Y hablo de la compasión, no de lástima hacia los demás. La compasión basada en la conciencia de que todos, sin excepción, queremos ser felices y evitar el sufrimiento. Y amados. Así es. Entonces, los invito a que vayamos cerrando nuestro diálogo muy interesante, da para mucho más, seguiremos abordándolo. Por lo pronto, les invito a que dejemos una idea, algo concreto que podamos aplicar en el hogar, en nuestros vínculos, en donde podamos aplicar en nuestra vida cotidiana la empatía. Yo diría que promocionar y la reflexión en el hogar, en el llámale hogar o llámale familia, llámale núcleo, y promover el diálogo y la reflexión. Es decir, y promocionar el diálogo, la reflexión y la libertad de poder expresar lo que se siente sin ser criticado o juzgado, sino comprendido. Yo me quedo con la necesidad de indagar en uno e indagar en el otro, porque el cerebro tiende a rellenar los espacios de aquello que interpreta de manera personal, ¿no? Entonces me parece que la mejor forma de clarificar la situación sobre lo que yo necesito y lo que el otro necesita y abrir a ese diálogo es indagar, es poder indagar. Yo me quedaría con amarse bien a uno mismo y compartir de ese amor a los demás. Uno por el otro, ahí en tu casa, con alegría, y para adelante. Ponerle mucha acción, mucho corazón. De acuerdo contigo, iba a decir lo mismo, conectar con ese primer amor, con ese amor que tenemos en nuestro interior, que es el que conecta con el amor de nosotros y el que crea esos vínculos tan fuertes y tan potentes para poder manejarnos en situaciones muy complejas y muy complicadas. Que se siente hasta en el silencio, ¿no? Porque ese amor se siente hasta en el silencio, hasta en la distancia. Totalmente. Yo me quedo con la observación de mí cuando estoy con otra persona comunicando algo, observando lo que estoy sintiendo, cómo estoy interpretando lo que me dice. O sea, estarme dando cuenta de voy a reaccionar o realmente quiero tener empatía en base al amor, de eso que estamos hablando. Yo comparto 3 aspectos fundamentales con 3 palabras. Generar en casa actitud, espiritualidad
y amor, para englobarlo en una mejor empatía. Ujú. Así es, pues creo que para empezar tenemos mucha tarea, mucho que hacer. Mucha Y tela para cortar. así es. Y si, como bien dicen, normalizamos costumbres en el hogar, en nuestros vínculos que generan sufrimiento en los demás y en nosotros. Y es ahí en donde es la invitación a esa empatía. Porque como bien dicen, la empatía puede ser selectiva y es muy fácil ser empáticos. Cuando piensan como yo, cuando les gusta lo mismo que a mí, cuando hacen lo que a mí me gusta. Entonces, ahí la empatía Fluye. fluye. Así es, Graciana. Y el trabajo es ese, preguntarnos, ¿cómo se podría sentir el otro? Intentar ponernos en sus zapatos. Y creo que para mí, me cayó ahorita un 20, es aprender a escuchar. Porque antes de terminar, al intentar escuchar al otro, ya estamos queriendo decir, sí, pero, y ahí empezamos a invadir esos zapatos, en donde estamos intentando ponernos a veces en el zapato del otro, pero qué importante también es la escucha activa. Silvia, bienvenida. ¿Algo con lo que quisieras compartir antes de despedir nuestro en vivo? Únicamente he llegado aquí ahora al final porque al final se me alarga un poco el trabajo y no me ha dado tiempo, no he podido llegar antes. Estaba escuchando y la verdad es que nada más que añadir. Totalmente de acuerdo con lo que estos maravillosos profesionales habéis estado comentando. Sí que pienso que si todo esto se lleva a la práctica, se pueden salvar y al hilo de eso, muchas situaciones de personas que están pasándolo mal. En concreto, aquí en España, hoy, no sé si es a nivel mundial o no, estamos en el Día de la Prevención contra la Violencia de Género. Y el tema, pienso que si se llevan todas estas, todo esto que habéis estado hablando, ¿no? Que habéis estado compartiendo a la práctica, ese tipo de situaciones no tendrían lugar, porque las personas tendrían un equilibrio emocional adecuado, una gestión de las emociones que, por supuesto, con la empatía, pensando en cómo se siente la otra persona, los valores, la escala de valores que se tienen. Es como si cada persona se trabaja esto en el hogar, porque no es solo cosa de una persona, sino que es del ambiente familiar, se puede prevenir todo este tipo de desgraciadas situaciones que se dan. Y en el caso de que se den, la persona que es agredida o que está sufriendo este maltrato puede poner la barrera y puede salir de ella. Es necesario, y más en esta sociedad, que en los hogares se trabaje esto, en las escuelas se trabaje todo esto que estamos llevando a cabo y que estamos compartiendo para que la sociedad esté mejor y crezca en todos los sentidos. Silvia, no es por pero quiero añadir que sí, los primeros que tenemos que formarnos, que vivenciarlo, que interiorizarlo y que hacerlo nuestro, somos los educadores. Totalmente. Tanto en el hogar como en la escuela. Y ese es ahora mismo mi objetivo que me he planteado en mi vida, el conseguir que haya muchos educadores que conecten con esto que nosotros aquí estamos hablando y que estamos tratando, porque somos nosotros los referentes. Sí.
Sí, y que muchas veces son el único referente que tiene, porque en los hogares pasa que quizás esto no se da, entonces el único referente que tiene algún niño al crecer o algún adolescente, inclusive o los mismos compañeros del contexto, pensaba yo con lo que decía Silvia también, no tienen otra referencia, no tienen otra referencia. Entonces, el ser consciente de eso, y bueno, nos hace responsables del rol que también nos toca, y elegimos, ¿no? Porque lo elegimos. Así es, porque para muchos niños, vemos que si el adolescentes, lado opuesto de, empatía es el bullying. pues me ha encantado, chicos, compartir con todos ustedes, de verdad. Ahí hemos dejado esa pequeña semillita en una macetita en donde la empatía se puede ir cultivando a través de la vida. Ahí queda la invitación. Pues muchas gracias por este en vivo, por este diálogo, y seguiremos aquí viéndonos, conversando, profundizando y reflexionando. Que tengan una linda tarde y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Adiós, Chao, chao. un abrazo. Bye, bye. Hasta la próxima.